Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en el misal hay unas misas votivas y una de ellas es para pedir el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Y la oración de la misa dice: te suplicamos, Señor, oigas nuestras humildes súplicas y que perdones los pecados de los que confiesan tu nombre, para que nos concedas con benignidad el perdón y con él la paz, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces pedimos a nuestro Señor que oiga nuestras humildes súplicas, peticiones, que perdone los pecados de los que confiesan su nombre, y le pedimos también que nos conceda benignidad, el perdón, y con el perdón la paz. ¿Por qué? Porque pecado y paz no pueden coexistir. Pecado y paz en el alma, tranquilidad del alma, no pueden coexistir. ¿Por qué? Y porque es como cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, cualquier órgano que sea enfermo no está en su estado normal, hace sufrir todo el conjunto. Por eso el arrepentimiento impulsa a ir hacia Dios, pedir perdón, pedir misericordia, y la confesión de los pecados, que bien provoca el amor de Dios, el perdón de Dios, y nos devuelve la caridad, la gracia y el Espíritu Santo, y por lo tanto la paz en el alma. San Pablo en su carta, capítulo 7 a los Romanos, 22 al 25, dice algo trágico: hermanos, me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, es decir, como cristiano, como hombre de Dios, como creyente en Dios, me complazco, me gusta lo de Dios, la ley de Dios. Mas hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Hecho de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me se juzga la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. Con otras palabras, veo lo correcto, veo lo bueno y estoy impulsado a hacer lo malo. ¿Por qué? Y porque el pecado original nos ha dejado como heridos y estamos inclinados al mal. Hay 4 heridas del pecado original en nuestro ser que el bautismo no borra. Son heridas, como cuando uno se accidentó, fue operado de la columna o de la rodilla, hay cicatriz, ¿no? Entonces, 4 heridas del pecado original en nosotros que nos causan este problema de la inclinación al mal. La herida de la ignorancia en la mente. No solamente no sabemos nada, sino nos cuesta aprender y nos cuesta ver la verdad tal cual. De ahí tantas religiones, tantas filosofías, tantas opiniones, tantas discusiones, cada quien su opinión, su manera de ver. Tenemos la malicia en la voluntad, nuestra voluntad es del mal, al egoísmo, a la injusticia. Tenemos la concupiscencia, los malos deseos de las pasiones, y la debilidad de la voluntad. Es lo que dice San Pablo aquí. Yo veo lo de Dios, me complazco, pero hay otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu, me sojuzga la ley del pecado, que está en los miembros de mi cuerpo. Oh infeliz de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede libertarme de esto? Y bien, la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo recibimos esto? Y bien, lo recibimos, claro, por la oración, que es indispensable, y los santos sacramentos. Por eso cuando una persona bautizada se confiesa, comulga, reza, recibe los santos sacramentos, tiene antídotos contra las 4 heridas del pecado original que cité. Contra la ignorancia tiene la fe, tiene la prudencia, que perfecciona su inteligencia para ver las cosas cristianamente. Tiene los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo.
Todo esto son antídotos contra la llaga herida de la ignorancia. Por esto la civilización cristiana pudo avanzar tanto, porque la mente del hombre fue sanada con los antídotos. Contra la malicia, egoísmo, injusticia, bien, tenemos una virtud que se llama la justicia, que nos impulsa, que rectifica nuestra voluntad, nos impulsa a dar a Dios lo suyo, al prójimo lo suyo, a uno mismo lo suyo. Tenemos también la caridad, porque el que ama a Dios, ama al prójimo por amor a Dios, no va a ser injusto con él, no va a robar, ni matar, ni hacer cosas que no debe. Contra la concupiscencia, que es la ley de los miembros que cita San Pablo, contra la inclinación al mal, al mal, sí, a la concupiscencia, a los malos deseos, y bien, ahí tenemos la templanza cristiana, que rectifica nuestro ser acerca de comer, beber, placer. Y tenemos también siempre la fortaleza, el temor de Dios, que nos frena al cambio del mal. Y contra la debilidad en la voluntad tenemos la fortaleza y el temor de Dios. Ahora hay un antídoto universal que hace crecer todas los antídotos, los hace crecer y disminuir las llagas heridas, es la Sagrada Comunión. De ahí la importancia de comulgar, pero comulgar con provecho. Santa Teresa decía, cuando usted va a la fuente, puede un pequeño vasito de unos milímetros, puede ir a la fuente con una botella de 3 litros, un garrafón de 20 litros, o puede ir con un doble remolque de 20.000 litros. Entonces, en la medida que uno se acerca a los sacramentos, todos los sacramentos, pero en este caso la comunión, que uno va con fe, con amor, con deseo de recibir mucho, recibe mucho, y después de la comunión, queda un rato a hablar con Jesús. No es que ya recibe la comunión y punto. Usted recibe un huésped en su casa y apenas lo recibe, buenos días, bienvenido, aquí puede sentarse, y usted sale. ¿Qué hace el huésped? ¿Qué estoy haciendo aquí? Usted va a sentarse también, a hablar con él, discutir con él, escucharlo, etc. Entonces, cuando uno comulga, debe hablar con nuestro Señor, agradecerle, adorarle, hablar con Él, presentarle sus necesidades, los de su familia, de sus amigos, enemigos, familiares, patria, pedir a nuestro Señor agradecimiento, adoración. Es importante quedar un rato hablar con nuestro Señor, muy, muy importante. Muchas veces no sacamos provecho de la comunión precisamente porque no hablamos con nuestro Señor. ¿Y cuánto tiempo queda Cristo nuestro Señor en su cuerpo, sangre y divinidad de nuestro corazón? Y bien, queda el tiempo de digerir la hostia. Cada quien tiene su sistema digestivo, pero queda poner unos 20 minutos, a veces más, a veces menos. Realmente Jesús lo tenemos ahí en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es el momento de negociar con Él, como decía Santa Teresa, nuestros asuntos. La persona, por ejemplo, expresa la ira, expresa la lujuria, expresa a la injusticia, expresa al orgullo, a la maldad, etc. Bien, Señor, usted ve mis miserias. Este cuerpo de muerte, esta ley de muerte me impulsa el pecado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Usted va a recibir fuerza, va a recibir energía, va a recibir ideas como defenderte, alejándose de la ocasión del pecado. Entonces tenemos las heridas del pecado original, pero esas heridas tienen sus antídotos. Ahora, una sociedad descristianizada, paganizada, neopagana, actual, ¿qué pasa? Bien, pasa lo que no debe pasar. Todavía la mayoría están bautizados, pero viven el pecado mortal. Cuando uno vive en pecado mortal, tiene las heridas, sí, pero no tiene los antídotos. Porque el pecado mortal destruye la caridad, expulsa el Espíritu Santo, paraliza los dones del Espíritu Santo y las virtudes.
En el cristiano el pecado mortal queda solamente la fe y la esperanza, como tener la lámpara, el foco sin electricidad. De ahí la importancia, si queremos vivir cristianamente, bien, tenemos que vivir en estado de gracia. Quiero decir otra cosa también importante. Miren, el demonio no ataca, no molesta, no fastidia los que están en su garra. ¿Para qué? Ya están. Molesta, fastidia, ataca, tienta los que salieron de sus garras, los que no están en sus garras, los que viven en gracia y santidad. Por eso, si uno se confiesa, comulga, reza, siente tentaciones, siente ataques, siente ganas de hacer pecados, buena noticia. Significa que el enemigo está afuera, no está adentro. Cuando está adentro, ¿para qué va a forzar? Ya está adentro, ¿sí? Entonces, no hacer caso, no decir porque yo soy tentado, soy débil, tengo que pecar y voy a pecar, no. Usted siente tentación, y bien todo lo puedo con la gracia de Dios que me ayuda. Nuestro Señor, mediante San Pablo, nos dice: Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. Si usted puede soportar, póngale 50 kilos de problemas, tentaciones, dificultades, quizás serán 49, pero no será 51. Entonces, cuando uno está tentado, cuando tiene ganas de hacer pecados, tiene dos soluciones: mostrar mucho rostro, ser enérgico contra la tentación, hacer lo contrario, o discutir con ella. Si uno empieza a discutir con ella, va a caer, no hay de otra. Pero si uno no discute con la tentación y hace el contrario de la tentación, todos los demonios del infierno y de la tierra no pueden obligar a un cristiano a pecar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, 9 a 13, dice nuestro Señor: pedid y se os dará. Pedid y recibiréis. Entonces, cuando estamos tentados, atacados, bien pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Entonces, nuestro Señor no miente. Nuestro Señor no dice estas palabras tan importantes, tan claras, para burlarse de nosotros. Al contrario, esto nos da mucho ánimo, mucha fuerza. Pues, queridos hermanos, no nos dejemos llevar al desánimo. El desánimo viene del enemigo. Un cristiano debe ser siempre optimista, hacer lo que puede, lo que debe, lo demás es la gracia de Dios. Pero no olvidemos, cuando uno está atacado, cuando un niño está atacado, corre rápidamente hacia sus padres para que lo defiendan. Acudamos a nuestro Señor, a Nuestra Señora, y no olvidemos que el que ama el peligro perece en peligro. El que ama el peligro cae en peligro. Por eso nuestro Señor es totalmente radical. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Si tal persona, tal cosa, tal instrumento, tal celular, tal tele, tal película, tal compañero, compañera, o amigo, amiga, un novio, o novia, no sé, es ocasión de pecado para ti, córtalo, arráncalo, no hay de otra. Al hacer esto, bien ganamos, totalmente ganamos. Entonces, en resumen, aunque bautizados, sentimos la gana de pecar. Hasta ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque son heridas del pecado original. ¿Cuáles son? Ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, maldición en el cuerpo, debilidad en la voluntad. Estas heridas es como heridas abiertas sin ninguna gasa cuando uno vive un pecado mortal. Entonces los microbios vienen, se anidan y multiplican. Pero si uno se confiesa, comulga, vive en gracia y santidad, tiene antídotos. Y mientras más los antídotos crecen, más las heridas disminuyen. Entonces, y sentir el pecado no es pecado. Lo que es pecado es consentir, aceptar. Y nuestro Señor dice: pedir, recibiréis. Pidamos siempre al Señor, haciendo la oración de la mañana, del día, de la noche. Y San Francisco de Sales aconseja muchas jaculatorias. Oraciones cortas, breves, pero regularmente repetidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.